Hola, hola, bienvenidos a todos y a todas. Vamos a hablar acerca de la unidad 2. Tal como veníamos charlando, la unidad 2 tiene una complejidad un poquito más elevada que la unidad 1. En la unidad 1 vimos los debates actuales de la psicología contemporánea. Y ahora nos vamos a meter, vamos a hablar acerca de la importancia de conocer el pasado, pero de cómo conocer ese pasado y de cuáles son los diferentes lentes que nosotros podemos utilizar, cuáles son las diferentes visiones que nosotros podemos obtener acerca de ese pasado según desde donde nos posicionemos y según desde donde realicemos el análisis del pasado, en este caso de la disciplina que estamos tratando, que es la disciplina psicológica. ¿Sí? Para eso vamos a hablar acerca del texto de la profesora, de la titular de cátedra, de la profesora Patricia Altamirano. Se nos pueden llegar a plantear una serie de interrogantes cuando leemos el título de esta unidad, ¿no? Que es historiografías críticas, en donde les voy a adelantar que los grandes ejes son la historia y la historiografía de la psicología, lo que es la sociología del conocimiento, qué perspectivas nos dan esas dos corrientes para poder entender el pasado de nuestra disciplina, ¿sí? Entonces podemos preguntarnos cuál es el sentido y la utilidad de la historia para la psicología, cuáles son los problemas en las construcciones históricas de la disciplina y de la profesión, qué aportes se pueden realizar del conocimiento del pasado en las preguntas del presente y en qué medida estas reflexiones proporcionan respuestas a problemas concretos que surgen del quehacer profesional. Bien, vamos a empezar a desandar un poco este camino para poder analizar cuáles son estas visiones que nos van a permitir entender el estado actual de la disciplina y cómo vamos a analizar estas visiones según qué autores y desde qué posición se nos planteen. ¿Cómo comprendemos lo que ocurrió en el pasado? Acá vamos a hacer como un resumen de lo que plantea el texto de la profesora Altamirano, ¿sí? ¿Cómo comprendemos lo que ocurrió en el pasado? Construir una trama histórica, valorando hechos, eventos, fenómenos, es una tarea que no le puede hacer cualquiera, que requiere de un tipo de conocimiento especializado, ¿sí? Las personas generalmente tenemos una comprensión del pasado a través de nuestra memoria, los recuerdos y también unas ideas preconcebidas de lo que ocurrió. Pero ojo, acá estamos analizando el pasado de una disciplina científica. Una de las visiones que nos permiten conocer este pasado, ¿no?, es lo que las personas poseemos por el solo hecho de serlo. Algunos lo llaman teoría ingenua, creencia de sentido común, preconcepto, teoría intuitiva. Y también lo vimos en la introducción a la psicología y es denominado también como teoría folk o psicología del sentido común, ¿sí? La diferencia, esta es una forma de conocer el pasado, pero tiene ciertas diferencias porque estas creencias son muy distintas a los que son los conocimientos científicos, ¿sí? Se oponen a los conocimientos científicos, ¿no? Son concepciones que se basan en experiencias fenoménicas que cuentan con marcos muy explicativos, muy sencillos, distintos a los que son los marcos científicos, que permiten ordenar marcos alternativos, ¿sí? Por ejemplo, uno de los ejemplos que da el texto de la profesora Altamirano son las teorías de autoayuda. Pero, ¿qué implica la construcción de la historia de una disciplina? Recién hablamos de que hay una manera de conocer el pasado y que esa manera de conocer el pasado está más relacionada a lo que es el sentido común. Pero la construcción de una historia implica la búsqueda de una relación de lo que pasó en el pasado y la identidad actual de la disciplina, ¿sí? Una historia contada nos va a poder ayudar a comprender qué es lo que está pasando en el presente, ¿sí? Las instituciones, la comunidad académica, y también el espacio profesional forman parte de la estructura de la trama narrativa, ¿sí?
¿Por qué? ¿Qué nos permite esto? Esto nos permite fortalecer la identidad de la tarea o los mandatos y prácticas de la profesión vinculada a la necesidad de elaborar lo que pasó en el pasado, ¿sí? La historia queda definida como una disciplina mediada por procedimientos como leyes, reglamentación, formas de hacer prácticas, símbolos, rituales en las que todos participamos en mayor o menor medida. Bien, ya empezamos a definir o ya empezamos a hablar un poco de qué es la historia, qué es la historiografía, porque acuérdense que el título de este texto es historiografías críticas, ¿sí? Entonces, ¿qué es la historia? La historia es la disciplina dentro de las ciencias sociales que estudia el pasado de la humanidad. Empezamos ya a nombrar mucho este concepto de historiografía. ¿Qué es la historiografía? ¿Qué nos ayuda a comprender la historiografía? La historiografía es la ciencia de hacer historia, es la ciencia que se dedica a estudiar el registro de los hechos históricos, ¿no? ¿Cómo se hace la historia? ¿Qué es lo que sucedió? ¿De qué manera? ¿Sí? La historiografía abre un espacio de debate sobre las formas, sobre los objetivos, sobre los supuestos, sobre el entramado, en este caso, de cómo se fue desarrollando la práctica psicológica, ¿sí? Este estudio forma una serie de tradiciones historiográficas, una serie de tradiciones que ayudan a entender cómo se fue formando un espacio, ¿sí? Y esto cumple ciertas funciones en el tejido, ¿sí? ¿Cuáles son esas funciones? Cohesión social, es decir, que todos sepamos lo mismo y que eso produzca una unidad. Legitimar relaciones de autoridad. Hay historias que nos permiten decir, bueno, esto sucedió y esta persona es la autoridad o esta es la persona que hizo o realizó todo, ¿sí? Y también eso permite socializar e inculcar creencias y sistemas de valores. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo que está siendo legitimado a nivel social y que indica un determinado status quo de cómo se deben desarrollar las cosas. Entonces, esto nos permite socializar e inculcar creencias en los sistemas de valores, ¿sí? Cuando las historiografías dejan de convertirse en algo crítico, cuando se transforman en aparatos que no permiten hacer avanzar el desarrollo de los hechos, ¿sí? La historiografía nos tendría que permitir realizar comparaciones según diferentes teorías, ¿sí? Cuando no nos permite realizar comparaciones es porque estamos legitimando, estamos realizando algún tipo de historia celebratoria, algo, y eso queda como fijo e inmerso y no nos permite realizar un análisis, ¿sí? Aquellas personas que practican este tipo de disciplina o que se encargan de hacer los estudios de estas disciplinas, que los vamos a denominar historiadores, que se denominan historiadores, tienen el objetivo de recopilar, registrar, analizar todos los hechos del pasado y en ocasiones descubrir algunos hechos que se han realizado en el pasado, ¿sí? Los debates de a qué debemos llamar historia, acuérdense que en este caso estamos hablando acerca de historia de la psicología, ¿no? Los debates de qué es historia y qué no es historia están relacionados a cómo se debe registrar, cómo se construye, qué datos tomamos en cuenta, cuáles no, sobre quién pesa la potestad del saber, ¿sí? Y todas estas cuestiones se discuten al realizar historiografía, que tal como dijimos recién, es la ciencia de hacer historia y es una disciplina que se dedica, volvemos a repetir, a estudiar y analizar cómo se ha dado a lo largo del tiempo el registro de los hechos históricos por el hombre, teniendo en cuenta métodos, formas, objetos de estudios, autores, fuentes y los intereses, que los intereses también van a ser un factor sumamente importante a la hora de realizar historia de la psicología. Ya vamos a ampliar un poco eso cuando hablemos de lo que es sociología del conocimiento. Bien, un momento cumbre en la discusión de cómo hacer historia es la posición del positivismo. No sé si ustedes saben lo que es el positivismo, por las dudas lo vamos a aclarar, tal como
figura en el texto de la profesora Altamirano, el positivismo es un sistema basado en la experiencia y en el conocimiento empírico de los fenómenos naturales, ¿sí? El positivismo consiste en admitir válidos aquellos conocimientos que vienen de la observación y de la experiencia, ¿sí? Entonces, la metodología positivista se va a basar en todo aquello que tenga algún correlato que nosotros los podamos ver y experimentar, ¿sí? Va a dejar de lado más las interpretaciones generales. Las posiciones positivistas tienen como gran importancia en los impulsos de las ciencias del siglo XIX, posibilitando nuevas formas de hacer ciencia, estableciendo nuevas problemáticas y evidenciando avances en el conocimiento. La motivación del positivismo era hacer de la historia una ciencia exacta, una ciencia en donde no se discuta absolutamente nada, donde se crea que tenía una objetividad, una rigurosidad y dotándola del método científico de la misma manera que las ciencias naturales, ¿sí? Para los positivistas, los hechos estaban en los documentos y solo se necesitaba criticar a la fuente de manera objetiva. Tal como dije antes, el positivismo deja de lado las interpretaciones generales. Entonces, lo que se trataba de hacer era minimizar el análisis subjetivo del autor, brindando o dándoles marcos teóricos más consistentes para organizar la evidencia empírica. Acuérdense que las posiciones positivistas solo validaban aquello que se podía observar y se podía experimentar. El carácter científico positivista descansaba en el convencimiento de que ese procedimiento del historiador podía sacar como la posición subjetiva, acá habla de la carga emocional, pero de las interpretaciones que pueden surgir de cada uno, ¿sí? Utilizaban fuentes escritas, que era algo que me permitía validar las cuestiones. La profesora Altamirano va a hablar acerca de Ranke, que era un historiador en donde hablaba qué era la historia para él, que era una sistematización exhaustiva de los documentos históricos que solo se deberían ordenar para reconstruir el pasado. Ay, que me vieron esto. Rescatan las posiciones que hicieron los positivistas a la historia, en donde se combina la objetividad con la observación de que todos los historiadores son producto de un tiempo y un entorno, ¿sí? Se vuelve a destacar la importancia del positivismo para la reflexión de todas las formas de hacer ciencia, ¿sí? El positivismo quería ser una historia que tenga cierto éxito predictivo, ¿sí? Que pudiera predecir lo que iba a ocurrir en cuestión. Recién hablamos de historia positivista, aquello que yo podía obtener sí o sí los positivistas de la experimentación o la observación. También hay una versión de historia de la psicología que es algo cuasi positivista, ¿sí? Como exponente de esto podemos hablar de Alberto Rosa Rivero, ¿sí? Que habla de que la historia es una metadisciplina, una forma de saber reglado que sigue unas normas que hacen que eso tenga fiabilidad, confiabilidad y validez en sus interpretaciones, ¿sí? Vamos a hablar de un saber disciplinado empíricamente, ¿no? Que tiene un correlato, una correspondencia con una disciplina particular, con una sustancia que es el tiempo, el devenir, el cambio. A ver, en este caso, acuérdense que recién hablábamos que los positivistas se basaban en la experiencia y en la observación y que querían hacer una ciencia exacta, igual que las ciencias naturales. Acá estamos hablando de una disciplina empírica que trabaja con datos objetivos y con evidencias que son las empíricas, los restos del pasado, documentos que alcanzan nuestro presente, y conceptuales, las causas del cambio que hace que eso se permita describir y explicar. El producto final de la historia, haciéndola con esta perspectiva, es un texto con una forma narrativa que aparece con un relato que describe y explica lo sucedido en un momento del pasado.
Desde esta posición, desde la perspectiva de Alberto Rosa Rivero, ¿no? En donde hablamos de una perspectiva cuasi positivista, vamos a hablar que la historia de la psicología tiene por objetivo describir y explicar la psicología, los cambios del pasado y producir elaboraciones teóricas sobre el propio devenir de su objeto de estudio, ¿sí? Estudian los modos en los que se construye y se aplica el conocimiento psicológico, ¿no? ¿Cómo se define el objeto de estudio? Recién hablamos de con qué tipo de evidencias trabajaba. Ahora la pregunta es cómo se define el objeto de estudio. El objeto de estudio se define con textos, personajes, instituciones que generaron discursos sobre lo psicológico, así como las acciones que dieron lugar a ellos, discursos que han sido generados, recibidos, usados, y acciones de sujetos humanos incluidos en entornos sociales o históricos completos. Vamos a nombrar otro referente que se toma en este texto, que en este caso es Ben Harris. Ben Harris va a decir, momento. La historia está siendo analizada, pero se está dejando de lado los factores ideológicos y políticos, ¿no? En la evaluación, hace una crítica a la historia diciendo, está bien, pero nosotros no nos estamos dando cuenta que la historia nos está queriendo reafirmar algo y si no analizamos el entramado político, ideológico y social, nunca vamos a saber si lo que nos están contando es verdad o no es verdad. Harris va a hablar de cómo las dinámicas de poder influyen en la evolución de una disciplina. El conocimiento y la investigación están inspiradas en el contexto social y los intereses políticos. Cuando la historia de la psicología se divorcia de los eventos nacionales y mundiales, se convierte en una historia que sirve al status quo, como dijimos antes, una historia para reforzar algo que nosotros queremos que sea una cuestión social. Para hacer una historia de la psicología científica es necesario aceptar los sesgos ideológicos y políticos. Lo que hace Harris es otorgar visibilidad a las historias que leen las experiencias de influencia de psicólogos, ¿sí?, reformadores y radicales. Harris habla de que existen historias tradicionalistas y que es necesaria una historia crítica en donde nosotros podamos ver y podamos analizar, en este caso, lo que él nos está marcando, los factores políticos e ideológicos, ¿sí? Harris va a decir que Danziger, que ya vamos a ver qué es lo que retoma, tiene una forma distinta de encarar la historia, en donde va a ir en contra de estas historias tradicionalistas, en contra en el sentido de que va a estudiar un poco más allá, va a destrozar los mitos y va a avanzar sobre la importancia de la construcción social de las historias tradicionales y empíricas. Harris va a decir que es necesario construir una historia, una psicología crítica más allá de estas historias tradicionalistas o de, como llaman otro tipo de historiadores, historias celebratorias. Pero, ¿qué es esta psicología crítica? Esta historia de la psicología crítica que nos está planteando Harris, que es necesario plantear. La denominada psicología crítica se sostiene en valores, supuestos, preocupaciones y objetivos que enfatizan la justicia social y el bienestar del ser humano. Considera las teorías como las tecnologías psicológicas tradicionales que hablan de las prácticas y normas, ¿sí?, que obstaculizan el bienestar colectivo en detrimento de las personas, de las comunidades. Es un modo de construir psicología con el fin de transformar la sociedad, no de reafirmar, sino de transformar, convirtiéndola en una práctica de liberación de individuos, de grupos, de instituciones, sí. Sobre la controversia, objetividad y subjetividad, la psicología crítica propone que todas las miradas, conceptos, paradigmas psicológicos tienen una carga ideológica y valorativa, ¿sí? Entonces, quiere ir un poco más allá. O se constituye en un esfuerzo humano, social, político, no neutral, que pretende construir conocimiento teniendo en cuenta circunstancias contextuales en términos de convergencias de intereses, dinámicas de poder, ¿sí? La meta de la historia de la psicología crítica es hacer visibles las relaciones ambiguas entre la ética de la subjetividad, entre lo que cada uno piensa o lo que cada uno va a creer, las verdades de la psicología y el ejercicio del poder,
¿sí? En donde se contemplan las condiciones contextuales, sociales y políticas que culminan en la conformación de los grupos, ¿sí? Una historia de tipo crítica, como se plantea, que es la necesidad de poder construir, abriría un espacio en el que podrían volver a pensarse vínculos constitutivos entre la psicología como forma de conocimiento, ¿sí? Y los dilemas del gobierno y la subjetividad. Bien, estuvimos como haciendo un repaso acerca de los diferentes puntos de vista de historia de la psicología, de qué es la historiografía, de cómo se hace la historiografía. Pero vamos a ver un poco qué es la sociología de la ciencia positivista, ¿sí? ¿Qué aporta en este caso el autor denominado Kurt Danziger? Danziger va a ser uno de los principales detractores de lo que recién hablábamos de que era la ciencia positivista, de esa objetividad que le daban, que querían asemejarla a una ciencia natural, ¿sí? Entonces, donde va a debatir la mirada histórica que da a ese tipo de teorías y propone un diagnóstico crítico y una mirada política sobre los historiadores, ¿sí? Danziger va a decir que la sociología de la ciencia positivista presenta muchas características que merecen ser examinadas. Va a hablar que es una ciencia crítica con una naturaleza histórica de sus categorías explicativas, ¿no? En donde se habla de una noción de progreso acumulativo, donde se distingue la ciencia de la presciencia, se sostiene que el progreso puede ser medido en número de publicaciones, ¿sí? Y que aplicado esto a la historia de la psicología, nos va a llevar a pensar, sí, la psicología moderna comenzó en Alemania y se trasladó a Estados Unidos, pero ¿qué pasó en realidad? ¿Por qué sucedieron estas cosas? ¿Sí? Danziger va a decir que la sociología del conocimiento va a reconocer el contexto social, cosa que no lo hace la historia de la psicología, ¿sí? El problema del contexto social es el contenido actual de las ideas científicas, ¿sí? Durante este desarrollo toman a los autores de Ben David Collins, donde habla que la emergencia de una nueva identidad profesional, en este caso la psicología moderna, no responde a aspectos societales ni que tienen origen en la carrera de ciertos individuos claves, sino que los factores sociales no son relevantes ni determinantes para diversos cambios. También va a mencionar la importancia de la experimentación, que es un dispositivo que se incluyó para que la psicología fuera ciencia, ¿sí? Y ahí comienza como una disputa entre cuál es el objeto de estudio de la psicología. Los hechos y las leyes de la psicología deberían proveer la base general para la interpretación, para la explicación de los grandes eventos estudiados por la psicología. Las actividades complejas de la sociedad civilizada, los motivos que controlan las actividades del trabajo y el capital. La historia, la sociología, la economía, la lingüística y las otras humanidades, las otras ciencias humanas, son variedades de la psicología, ¿sí? Entonces, el objetivo de esta nueva ciencia es discordante a lo que se había planteado en aquel inicio que se marca de la psicología científica de Wundt, ¿sí? Porque no estamos hablando ni de la predicción ni el control, no estamos hablando de absolutamente nada de eso, ¿no? Entonces, como que nos encontramos con diferentes posiciones institucionales de la psicología alemana y de la psicología americana, ¿no? En donde se analizan que los objetivos fueron distintos. El autor va a decir que esto no nos debería sorprender porque al desarrollar los objetivos, una disciplina define su rol en términos de la división general del trabajo, ¿sí? Por lo tanto, los objetivos definen su posición respecto a otras disciplinas. Constituyen una declaración de su interés intelectual, de los métodos, de los conceptos. Acá aparece un concepto interesante que va a introducir Danziger, que es lo que es el interés intelectual, que va a decir que las personas que practican un campo se mantienen unidos a través de un interés intelectual común, y eso hace que tengan los mismos propósitos.
el propósito define también el dominio dentro de los cuales los practicantes van a trabajar, ¿sí? Como modos en los cuales los dominios nos van a permitir actuar dentro de un campo. Tal dominio es una construcción intelectual de los practicantes de la disciplina, ¿no? Y el desarrollo del interés intelectual implica no solo la formulación de un programa de trabajo, sino también las distinciones conceptuales para dicho trabajo, ¿sí? ¿Qué ejemplo podemos pensar de eso? Los equipos de investigación de la Facultad de Psicología, por ejemplo. Sabemos que hay diversos equipos en donde se unen por un interés intelectual común, en donde trabajan un determinado dominio con un propósito claro, pero va a depender de los intereses que tengan cada uno. La sociología del conocimiento reconoce los intereses personales como reflejo de los intereses de grupos. Lo podemos llevar al ejemplo que estábamos dando recién, ¿sí? Habla de que estos intereses de grupos provienen del contexto de otros intereses que el de los conflictos sociales. En consecuencia, es apropiado para la psicología del conocimiento hablar de los intereses intelectuales de los individuos hasta aquellos intereses sociales. Entonces, ¿cuál es la propuesta de reflexión histórica? Marca un recorrido anclado en revisar la necesidad, en revisar la psicología incluyendo los factores sociales, ¿sí? Y va a criticar estos factores de manuales que construyen de manera intencionada formas estereotipadas de la historia, ¿sí? Se pone en cuestión la tensión entre los intereses individuales e intereses intelectuales. Y para explicar la conformación de una comunidad de psicólogos, propone una lectura histórica anclada en los intereses sociales e intelectuales como ejes articuladores. El concepto de interés permite avanzar sobre categorías como historia externa e interna. Esas categorías están relacionadas a dónde se encuentra el investigador a la hora de relatar los hechos, si es parte de los acontecimientos o si es un observador no participante. Por último, vamos a hablar acerca de Nicholas Rawls. Nicholas Rawls en esta unidad va a tener un texto bastante complejo, solito, un texto solito, más allá de los aportes que toma la profesora Altamirano en este caso. Y Nicholas Rawls, ¿qué posición va a tomar frente a la historia crítica de la psicología en la construcción de lo psicológico? Nicholas Rawls va a decir que el propio objeto de la psicología es histórico y se va a transformar según la cultura, ¿no? Que va a estar influido por los cambios que se den a nivel contextual. ¿Qué nos va a decir Rawls? Que la reflexión histórica también nos va a permitir visibilizar los poderes que existen tras esas historias de manual, esas historias tradicionalistas, esas historias celebratorias, como las queramos llamar. Dada la complejidad del objeto teórico de la psicología, la reflexión sobre tales construcciones debe hacerse desde la deconstrucción de lo dado. A ver, ¿qué significa esto? Que nosotros no debemos aceptar las cosas tal cual se nos presentan, sino que debemos deconstruirlo, ¿sí? Esto es un motivo de dificultad para una indagación crítica, ¿sí? Entonces, que nosotros debemos ver que aquellas causas que se nos dan, aquellos factores que nos permiten entender la historia, debemos tratar de construirlos y poder reinterpretarlos. Rawls va a tomar a Bachelard, quien indica que de lo que se trata no es de la construcción, sino de la deconstrucción, que es lo que hablábamos recién, que va a decir que toda verdad nueva nace a pesar de la evidencia, toda experiencia nueva se adquiere a pesar de la experiencia inmediata. La ciencia se construye contra la evidencia de los datos dados y gracias a una operación teórica sobre los fenómenos que permite el surgimiento de una verdad. Para Bachelard se constituye una ciencia cada vez que hay una ruptura. Tengamos en cuenta que esa es una de las cuestiones que va a plantear Rawls, una ruptura con el conocimiento dado a través de la experiencia inmediata, ¿sí? El autor va a ir más allá, proponiendo que la ciencia necesita una vigilancia epistemológica para ser atrapadas por las categorías inmediatas de lo empírico. La posición no pretende tan solo deconstruir o en su efecto indicar todo objeto teórico, ¿sí? Entonces, esta posición
de Bachelard que va a tomar Rawls, va a decir que la ciencia, va a descreer que la ciencia sea solo un relato de experiencias, un discurso con ciertas reglas que permite describir la realidad y a partir de una retórica particular construir un discurso. Va a decir, esperen un poco, vamos a analizar un poco esto que nos están presentando como lo que sucedió. Rawls apoya la postura desde la cual la psicología es un conjunto de artes y destrezas que implican la vinculación de pensamientos, afectos, fuerzas, artefactos y técnicas que ejercitan un poder. Producen lo humano y lo psicológico y permiten pensar psicológicamente como un modo de existencia que debe abordarse de una manera específica. Rawls va a destacar el lenguaje como constitutivo del conocimiento, es decir, como algo que hace la realidad pensable y maleable mediante un ordenamiento específico y el establecimiento de las relaciones entre los elementos. Va a hablar de ensamblamientos que vinculan los pensamientos y las acciones. Va a hablar de la psicología como una tecnología que permite determinar la conducta dentro de los dispositivos institucionales, ¿sí? La psicología como una tecnología, frenemos acá, que permite determinar la conducta dentro de dispositivos, instituciones, ¿sí? Y que esto va a influir en la forma de actuar de los sujetos. Rawls también va a introducir un concepto que son los regímenes de verdad, que habla donde explica la forma en que un saber adquiere un estatus de científico y es valorado por una cierta comunidad. Esto nos va a llevar a pensar en que las batallas acerca de la verdad no son abstractas, sino que encarnan formas materiales. Podemos irnos a las batallas de las historias tradicionalistas y no tradicionalistas. Y nos va a decir que para la comprensión, para comprender la construcción de lo psicológico, se requiere realizar una investigación acerca de las maneras en que se forman las redes que operaban dentro de cierto régimen de verdad. Para Rawls, las formas de verdad en psicología fueron establecidas por la estadística y la experimentación en términos de herramientas y métodos, ¿sí? Estas formas de construir la verdad que compartían con otras ciencias y disciplinas científicas delimitan el propio espacio de pensamiento y desvalorizan otras formas de saber psicológico. Dentro, este autor va a tomar diferentes posiciones para que veamos lo que se plantea como la subjetividad. Va a hablar de Harry y va a hablar de Elías, ¿sí? En donde Elías va a tratar de relacionar las estructuras políticas y sociales cambiantes de los códigos de conducta con cambios producidos en la organización psicológica interna de los sujetos. En cambio, Harry va a procurar evitar el atribuir cualquier tipo de vida interior a los seres humanos, y en donde va a decir que las prácticas lingüísticas y representacionales como repertorios de relatos que hace que se le den recursos a los sujetos para darle sentido a las acciones. Rawls va a abordar este tema ubicándolo en otro campo. Desde la perspectiva de Rawls, los discursos, las técnicas y las normas cambiantes que intentaron actuar sobre los detalles de la conducta, el comportamiento y la subjetividad, los va a ubicar dentro del campo de la ética. Bien, bueno, mucho concepto, muchas cuestiones para debatir, que luego las continuaremos en los espacios sincrónicos, así que nada, les pido que lean el texto y cualquier duda lo seguimos tratando en las clases. Muchísimas gracias a todos.